¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio con esta serie de clases a distancia y la primera de ellas que vamos a tener para segundo grado es esta que tienen ustedes en su presencia. Vamos a llamarla las 4 postrimerías del hombre o las 4 postrimerías. Es un nombre aparentemente raro, no sé si ya lo hayan escuchado. Bueno, ¿a qué llamamos postrimerías? Las postrimerías también se pueden llamar novísimos a los últimos sucesos o acontecimientos que se realizan o se llevan a cabo al final de la vida del hombre. Es decir, son 4 y estos 4 suceden después de la vida del hombre. ¿De acuerdo? Bueno, pueden ustedes irse dando cuenta con el paso de las diapositivas. Respecto a las imágenes, ustedes analícenlas muy bien, véanlas muy bien, porque tienen mucho que ver con el tema y precisamente están elegidas para cada una de ellas. Bueno, y sobre todo en estos momentos en donde se teme tanto, el primer tema que vamos a tratar de estas 4 postrimerías es la muerte. ¿Y por qué la muerte? Bueno, la muerte es algo muy natural, sucede en todo ser vivo, es algo que por experiencia sabemos, nadie vive eternamente, todo tiene un principio y un fin. Bueno, y ese principio en el ser humano se llama nacimiento o concepción, ya ahora que científicamente sabemos desde qué momento inicia la vida del ser humano, en el vientre materno. Y ese fin que comúnmente nosotros llamamos muerte. Bueno, es de precisamente este tema lo que vamos a hablar y no es algo morboso, no es algo que nosotros debamos tenerle miedo, porque es algo cotidiano y obviamente es algo de lo que sí se debe reflexionar, porque les mencionaba hace un momento, eh, hoy en día, sobre todo con este tema de la contingencia, muchas personas temen, ¿verdad?, a la muerte y se habla mucho de muerte en los noticieros y etcétera, en redes sociales. Muchas personas pierden la vida, eso es cierto, quizás por esta pandemia y por otras muchas causas, como siempre la gente moría. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy respecto a esto? Primero vamos a preguntarnos qué cosa sea la muerte. Bueno, vamos a distinguir en dos principales. Una que es la muerte clínica y la otra que es la muerte real. La muerte clínica, esa la tratan los médicos, ¿verdad? Hay médicos forenses que tratan o que tratan pues con los cadáveres, ellos determinan, cualquier médico puede determinar si una persona continúa con signos vitales o no los continúa. Bueno, esos signos vitales de manera general pueden ser pues el respirar, el pulso, la temperatura corporal, ¿verdad? Etcétera, de manera general. Bueno, de esa muerte nosotros no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de lo que nos compete como materia de valores, que es precisamente del alma. Bueno, la muerte real. Para nosotros la muerte real es la separación del alma y del cuerpo. Podrán preguntarse, bueno, profesor, ¿y nosotros cómo vamos a saber que el alma se separa del cuerpo? Bueno, es algo que se puede comprobar. Ustedes imaginemos que estamos en un hospital y ¿qué es lo que diferencia, verdad, a una persona que acaba de fallecer, está allí en la cama, y otro enfermo que está a un lado? Bueno, ustedes van a decir, no, pues que el otro respira, pues que tiene temperatura todavía, que le late su corazón, que le circula la sangre, etcétera. Bueno, sí. Pero ¿qué es lo que hace
que aquel enfermo, aún con vida, siga con vida. Bueno, unos pueden decir el corazón, bueno, es que el que acaba de fallecer aún también lo tiene. ¿Qué es lo que le comunica en general la vida o qué es lo que anima el cuerpo de una persona, el organismo de una persona, todo, de pies a cabeza? ¿Qué es? Bueno, para nosotros, aquello que anima al cuerpo de una persona es precisamente el alma, el espíritu, o también como se puede decir en español, el ánima, ¿verdad? Ese principio vital o principio de vida que ya habíamos visto nosotros con anterioridad, es ese. Bueno, pues ese principio vital ha dejado de permanecer en el cuerpo de una persona, y a esa persona que ya no tiene el principio vital se le conoce como muerto, o que le ha sucedido la muerte. Es decir, se ha separado el alma de su cuerpo. Eso es precisamente la muerte para nosotros. Bueno, y por eso decimos, es lo primero que sucede a un hombre, ¿verdad? Al final de su vida. ¿Qué? La muerte. La muerte. Es decir, se separa su alma de su cuerpo. Pues bien, lo que sabemos, ¿qué sabemos nosotros de la muerte? ¿Qué es lo que sabemos nosotros de la muerte? Que todos vamos a morir. Lo que dijimos a un principio, todos, absolutamente todos, vamos a morir. Es algo evidente y que no necesita demostrarse. Nadie ha vivido 1000 años ahorita, ¿verdad? Nadie de hace 5000 años sobrevive a la actualidad. No, absolutamente no. Personas, por ahí se estableció el récord Guinness de una persona de 109 años que vive todavía. Actualmente, acaba de salir la noticia hace unos días. Bueno, pero le llegará su hora, le llegará su momento. Pero ¿qué es lo que no sabemos de la muerte? Bueno, 3 cosas de manera general: el lugar, el tiempo y el modo. Recuerden, lugar, tiempo y modo en que ha de suceder a cada uno de nosotros la muerte. Explicamos: lugar. Nuestros abuelos, quizás, o antepasados, a lo mejor morían en la casa, ¿verdad? Asistidos por el sacerdote. Ustedes pueden verlos ahí en la imagen, ¿verdad? O morían, ¿verdad? En otras circunstancias. Pero ahora, ¿cómo muere la gente? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo muere la gente? En accidentes, ¿verdad? Carreteros, secuestrados, ¿verdad? En alguna balacera por ahí que se presenta. La muerte está, ¿verdad? La vida está en mayor peligro hoy que quizás antes, en ese aspecto. Bueno, el tiempo. El tiempo nosotros no sabemos. No sabemos en qué momento de nuestra vida nos va a acaecer la muerte. Nos va a caer la muerte. No sabemos. Y el modo. No sabemos si vamos a morir en el lecho de nuestra casa, durante la noche cuando dormimos, ¿verdad? En el transcurso de la casa al trabajo, o cuando me acabe de casar. No sabemos, ¿verdad? No sabemos el modo en que vaya a sucedernos a nosotros la muerte, pero eso es algo real. Por eso la Santa Iglesia Católica nos habla precisamente de estos temas para que nosotros estemos siempre pensando en la eternidad. Ojo, la Iglesia no habla de estos temas para infundir miedo, para infundir temor o inclusive terror o pánico
Al contrario, la iglesia habla de estos temas porque es necesario que el hombre tenga presente en su vida y en su pensamiento que va a morir. Y en la Sagrada Escritura así lo dice. Bienaventurado el hombre que piensa en sus postrimerías o novísimos, porque ese hombre no peca. Ah, caray, ¿cómo es esto? Pues claro, el hombre que está pensando constantemente, no digo que todo el día, pero sí tal vez cada día, ¿verdad? Que puede ser su último día de vida, que puede ser el último día que exista, pues ese hombre se va a refrenar de pecar, esa persona va a detenerse antes de pecar, de cometer un pecado, de cometer una ofensa a Dios nuestro Señor. Obviamente que se va a detener, lo va a frenar. Por eso las postrimerías, ¿verdad? La primera de ellas es la muerte, pues nos detiene para la eternidad. Nos detiene en hacer el mal y nos empuja a hacer el bien, ¿verdad? La caridad, que esa es precisamente la caridad la que nos debe distinguir. El amor a nuestro prójimo, el amor a Dios y el amor por nosotros mismos. Bueno, si tienen alguna duda, recuerden que vamos a estar disponibles durante la hora y sesión de clase, ¿verdad? En la plataforma de mis cursos va a estar disponible ese link para que ustedes entren a la sesión en vivo, en donde voy a estar aclarando dudas, preguntas acerca de este material que estamos compartiendo. Vamos a continuar. Recuerden también estar tomando sus notas porque las vamos a subir al final como una actividad de esto. ¿De acuerdo? Bueno, existen dos tipos de muerte. Dos tipos de muertes. ¿De acuerdo? La primera es la muerte del justo. Es decir, del bueno. Y sobre esta muerte, este tipo de muerte, Dios nuestro Señor nos dice lo siguiente en la Sagrada Escritura: preciosa a los ojos del Señor es la muerte de los santos o de sus santos. Otra vez, allí está, fíjense bien, preciosa es a los ojos del Señor la muerte de los santos, es decir, es muy aceptable y es, inclusive los santos, los grandes santos, deseaban la muerte, deseaban morir. El mismo Jesucristo en la última cena decía: he ansiado tener este día con vosotros. No solo porque iba en el Jueves Santo, se los dijo, porque iba a instituir la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, e iba a instituir el sacerdocio, ¿verdad? E iba a hacer ese acto de caridad, el lavatorio de los pies, etc., sino porque habría de dar su vida por nosotros, es decir, iba a morir. Él ansiaba ese día porque iba a morir por nosotros, ansiaba la muerte. El mismo Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Otros santos deseaban la muerte. Por ejemplo, Santa Teresa inclusive escribe un poema, ¿verdad? Muero porque no muero, porque tan grande vida espero, que muero porque no muero. Es decir, para los santos, la muerte, es decir, la separación de su alma de su cuerpo, era o es para los santos el inicio de la verdadera vida. Ellos decían: aquí es un destierro. Inclusive por eso nosotros en la salve, en esa oración tan hermosa de súplica y alabanza a Nuestra Señora, decimos que este es un valle de lágrimas. Aquí no es nuestra morada, ¿verdad? Nuestra patria, decimos, es nuestra patria celestial, es decir, el cielo. Allá está nuestro fin, allá está nuestro hogar, nuestra patria celestial. Bueno,
¿Y qué signos tiene esta muerte del justo? Bueno, existe la resignación, ¿verdad? La persona acepta la muerte, ¿verdad?, como venida de la mano de Dios. Recordemos que la muerte es un castigo. Sí, la muerte es un castigo. Lamentablemente, así es. ¿Un castigo para quién? Para todo ser humano. Bueno, y Dios la sufre como un castigo en sí, y Él no la merecía. Nosotros la merecemos por el pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Por haberle desobedecido a Dios. Si no, no habría de suceder este suceso, este acontecimiento. Bueno, hay resignación, la aceptación por parte de la persona justa. No estoy hablando solamente de los santos, o sea, de los grandes santos que hacían milagros como San Juan Bosco, el Santo Cura de Ars, San Felipe Neri, San Alfonso María de Ligorio, etcétera, grandes santos, sino estamos hablando de personas justas, o sea, personas que llevan una vida de piedad, una vida acercada a Dios, a los sacramentos, a la Santa Iglesia, ¿verdad? Eh, que trata de cumplir precisamente con esto, con los preceptos de Dios nuestro Señor. Bueno, esa muerte para ellos también es un pago por los pecados cometidos en esta vida. Es un pago. Y por eso la aceptan. Y por eso vemos allí en la imagen que pues ojalá así fuera nuestra muerte asistida por el sacerdote, que nuestro ángel custodio estuviera allí para recibir nuestras súplicas y nuestra alma principalmente, y llevarla al lado de la Santísima Virgen María, de Dios nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, presentarla. Ojalá que así sucediera. Por eso es preciosa, es hermosa esa muerte, porque acepta esa muerte como merecida. Eso debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Que por cualquiera de nuestros pecados, inclusive el más mínimo que nosotros consideremos, ¿verdad?, finalmente sigue ofendiendo al mismo Dios, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso Santa Teresa decía: yo no sé por qué hay distinción de pecados mortales y pecados veniales si finalmente se ofende al mismo Señor. Bueno, eso es por misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Eso por su misericordia y también por su justicia. Pues ahí está. Ojalá que al separarse nuestra alma, la Santísima Trinidad, Dios nuestro Señor, nuestro ángel custodio y Jesucristo reciban nuestra alma. Nuestra alma. Pues bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuál es la otra muerte que existe? La muerte del pecador. Y es así, hemos de evitarla a toda costa. La muerte del justo, sí la hemos de desear. La hemos de desear. La muerte del justo, la hemos de pedir. Inclusive hay algo que se llama la perseverancia final. Y a quienes estuvieron conmigo desde primero, les enseñé aquellas 3 Aves Marías que ustedes antes de dormir las deben rezar. Todos los días, no se les olvide. Si se les olvidó y no las han hecho, bueno, continúen con su propósito. En un minuto puedes ganarte el cielo. En un minuto, ¿verdad? Pues bien, es esto a lo que nosotros debemos aspirar, a la muerte del justo. Pero lo que debemos evitar es esto, lo que tenemos enfrente, la muerte del pecador. Recordemos y tengamos muy en cuenta estas primeras palabras, esta primera frase que está delante de nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, es decir, no quiere su condenación, sino que se convierta y que viva. Y de esa vida de la que se habla es de la vida eterna. Por eso no quiere la muerte del pecador. La muerte del pecador es la condenación eterna. Recuerden,
La muerte no es un dejar de existir, no es una aniquilación. Para nosotros es el inicio de una vida. Pero recuerden que hay dos clases de vida para nosotros, ¿verdad? La bienaventurada y la del condenado. Bueno, ¿qué características tiene la muerte del pecador? Bueno, más bien vamos a ver, entra en una desesperación, hay una aversión por las cosas de Dios, no se quiere llamar al sacerdote, no se arrepiente de sus pecados, muere obstinado, ¿verdad? Y de estos hay muchos ejemplos. Vamos a continuación a verlos. Bueno, ¿quiénes tienen esta clase de muerte? Bueno, San Pablo tiene una frase muy significativa en la Sagrada Escritura que nos dice que las personas del mundo, los mundanos, con mucha frecuencia hablan pues de vivir porque esta es la única vida que se tiene y que existe. Eso dicen. Es algo absurdo porque no tienen fe. Pero tú que tienes fe, tú que crees en Dios nuestro Señor, tú que crees en la Virgen María, bueno, pues debes tener en cuenta que después de esta vida sí hay otra más, ¿verdad? Bueno, ellos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, disfrutemos de la vida, hay que divertirnos. ¿Y cuántos de ustedes no han escuchado eso? ¿Cuántos de ustedes no tienen personas o conocen inclusive personas que hablan de esta manera? Bueno, pues ese modo de hablar, ¿verdad?, es propio de las personas que no tienen fe. Hay que corregir eso. Y si conocemos a alguien, bueno, pues será que les digamos, pues quizás tú no tengas fe, ¿verdad? Pero cuando te mueras, te enteras que existe Dios. Eso es infalible. Eso es infalible. Eso es absolutamente infalible. Pues bien, hay muchas personas también piadosas o que creen en Dios más bien, que creen en Dios, pero temen una mala muerte. Dicen, híjole, yo no quisiera morir en pecado mortal porque sé que me voy a condenar. Yo no quisiera tener una mala muerte. Pero no temen llevar una mala vida. Es decir, no se acercan a Dios, están lejos de la Santísima Virgen María, no practican ninguna devoción, no rezan sus 3 Aves Marías. Bueno, pues ese es un temor vano, que no deja frutos. Pues bien, a esas personas, como a todos, pero principalmente a esas personas, ¿verdad?, que viven lejos de Dios nuestro Señor, les acontece que la muerte les llega como un ladrón. Y así lo dice nuestro Señor: he aquí que vengo como ladrón. Y dicen, bueno, ¿cómo es eso? Es que sí es cierto. El ladrón llega sin avisar. Te roba cuando estás desprevenido. Al contrario, los ladrones no se acercan a la persona que siempre va observando, que siempre va prevenida, precavida, que camina cautelosa. Los ladrones no se acercan o muy difícilmente se acercan a ella. Bueno, pues viene como ladrón Dios nuestro Señor a esas personas que viven descuidadas, que no piensan en su muerte. Bueno, hay personas que dicen, yo cuando tenga unos 60, 70 años ya me voy a portar bien, ya voy a ir a misa, voy a rezar, ya voy a olvidarme de mi vida de pecado y voy a ir a la iglesia, me voy a confesar y me voy a salvar. Bueno,
Pues esa es una ilusión, porque eso es burlarse de Dios. Y recordemos que en la Sagrada Escritura el mismo San Pablo nos dice, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Así que, pues si quieres servir a Dios, que sea de manera permanente. No le quieras dar lo peor a Dios. Los años de la juventud, de la niñez, de la infancia, son los mejores años. Bueno, pues ahorita, en esta edad en la que estás, es la mejor edad para darle todo tu amor, toda tu caridad, todo tu servicio a Dios nuestro Señor. Ese es el momento propicio y evita la muerte del pecador. Pero aquí viene una pregunta. ¿Vivimos como queremos morir? Con relación a lo anterior. Bueno, aquí está. Este es un método, una sentencia infalible. ¿Llevas una vida buena? Pues vas a tener una muerte buena. Muy probablemente así. ¿Llevas una vida santa? Pues vas a tener una muerte santa. Pero ahí está lo contrario. ¿Llevas una mala vida? Tendrás una mala muerte. ¿Llevas una vida de pecador? Tendremos una muerte de réprobo. ¿Qué es réprobo? Un condenado. Y eso no es lo que nosotros buscamos. Al contrario, buscamos nuestra salvación. Y te voy a dar dos ejemplos para que no te confíes, además, para no confiarnos. El buen ladrón, para aquellas personas que dicen, cuando yo sea viejo, cuando yo sea anciano, ya en unos años, ya me voy a portar bien, para que vean que es una ilusión. Y Dios nuestro Señor nos da muestra de ello. A una sola persona en su vida terrena de Jesucristo, en la vida terrena de Jesucristo, Él salvó en el último momento. Y porque dio señales de arrepentimiento, de verdadero amor a Dios nuestro Señor. ¿Quién fue? El buen ladrón. El buen ladrón, ahí en la cruz, estaban dos, con Jesucristo. Y uno le increpaba y le decía, le insultaba, a ver, si eres el Cristo, líbrate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En cambio, el buen ladrón le decía, Señor, tú sufres esto de manera injusta, pero nosotros lo merecemos justamente. Y te digo que cuando estés en tu reino, te acuerdes de mí. Y es allí que lo último que se roba el buen ladrón es el paraíso. Es el paraíso. Y entonces Jesucristo, ahí sufriendo en la cruz, le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Pero hubo arrepentimiento de sus pecados. Justamente sufro este tormento de la cruz contigo, ¿verdad? Pero yo lo sufro justamente y tú no lo mereces. Y entonces le pide que se acuerde de él cuando entre en su reino. Es decir, lo reconoce como a rey del cielo, ¿verdad? De la vida eterna. Por eso, Cristo nuestro Señor le perdona sus pecados y lo lleva al paraíso. Pues bien, esto es precisamente lo que hemos hablado de la muerte y que hemos de pedir sino una buena muerte, una buena muerte. Es necesario que nosotros todos los días recemos nuestras 3 Aves Marías, pidiendo, especialmente estas 3 Aves Marías son para pedirle a Dios nuestro Señor una buena muerte. No se te olviden, te quedan ya como una tarea moral, es decir, que depende de ti, que está en tu conciencia si la haces o no la quieres hacer. Bueno, te la recomiendo muchísimo. Por otro lado, está la muerte de Voltaire, uno de los revolucionarios. Este hombre, un ateo, un blasfemo, toda su vida renegó de Dios nuestro Señor y al final de su vida, él estaba postrado en su cama en agonía, pero a sus seguidores les había dicho que a él le bastaban 12 personas
para destruir la iglesia que Cristo había destruido. Y que si al final de su vida él estaba gritando, pidiendo la ayuda de un sacerdote, no le hicieran caso. Pues llegó ese día y estaba en su cama postrado, ¿verdad? Y de esto está de testigo el médico, un médico protestante que dejó escrita una carta de cómo fue la muerte de este hombre. Decía que gritaba, que sentía una mano que le tomaba, ¿verdad?, por el cuello y que venía por él. Y gritaba y pedía a gritos a sus discípulos que le llevaran a un sacerdote católico, porque estaba próxima a la muerte y veía al demonio que venía a llevárselo. En tal desesperación entró que inclusive se bebió, ¿verdad?, sus propias heces fecales en el hecho de su muerte. A tal grado de desesperación llegó. Nosotros no podemos afirmar quién está en el infierno, ¿verdad?, quién se condena, pero sí podemos decir que hay señales de condenación en esta vida, así como hay señales de salvación de personas que dices, híjole, esa persona debe haberse ido al cielo, debe haberse ido al cielo. Bueno, pues así también hay personas que lastimosamente se dicen o tienen señales de condenación. Pues bien, pidamos a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María una buena muerte para todos nosotros. Y miren, como último, quedémonos con esta pequeña reflexión que Dios nuestro Señor nos lo dice, Jesucristo, sobre todo para este momento histórico en el que estamos viviendo y por el que estamos en estas circunstancias. Es para darles aliento a ustedes y a sus familias, ¿verdad? No temas a quien puede matar el cuerpo, sino teme a quien puede matar el alma y echarla con el cuerpo a la gehenna del fuego eterno. Es decir, no temamos la muerte. Dios nuestro Señor tiene precisamente con esta enfermedad o sin esta enfermedad un momento en el que nosotros vamos a fallecer. Por el contrario, que nos sirva precisamente para estar más unidos a Dios nuestro Señor, estar en oración y pedir, pues, que por su misericordia nos libre, sobre todo a nuestra patria, a todos nuestros seres queridos, ¿verdad? Hagamos oración, hagamos sacrificio, recemos el Santo Rosario, niños. Bueno, como actividad, aquí en la plataforma ustedes tienen un vínculo, un link. Van a contestar un cuestionario, un formulario con poquitas preguntas y van a escribir allí mismo un breve resumen de lo que acabamos nosotros de ver. Me he extendido porque es un tema muy importante y muy trascendente para nosotros, sobre todo en este tiempo. Pues bien, recibamos la bendición de Dios nuestro Señor y vamos a despedirnos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe les dé fortaleza. Hasta luego, muchachos, recuerden que estoy a sus órdenes para cualquier duda.